Rafael Albarracín Cointe del séptimo C. Hoy les vamos a hacer una introducción sobre Raúl Alfonsín. Decidimos elegir a este presidente porque es el presidente donde comienza la época de la democracia. Después de 1930 sabemos que hubo muchos gobiernos de facto, así que cuando Alfonsín asume comienza la democracia. Lo que se verá en este video es una suerte de resumen compactado de la presencia del doctor Raúl Alfonsín. Pero este montaje, por lo menos anticipamos, incluye lo sustancial, lo que la versión completa dejará a la vista en una enunciación ampliada de los mismos ejes temáticos. La figura de Alfonsín, el contexto en el que asume y desarrolla su gobierno, la construcción de la identidad política del primer presidente de la era democrática argentina que sucedió al periodo marcado por los golpes militares, los complicadísimos problemas que debe enfrentar a lo largo de su administración, el legado de esa gestión tras el abrupto final y la salida anticipada en 1989. Una línea argumental que siga la estricta secuencia cronológica de los hechos. Partimos del pensamiento de Alfonsín y algunas de sus conductas más recurrentes, reflejadas en discursos y valiosos testimonios para tratar de entender el rumbo de su gobierno y el tipo de respuesta que adopta frente a las complicaciones circunstancias de sus gestiones presidenciales. Así, les mostraremos a Alfonsín retratado al comienzo como un hombre que no vacila en responder en la cara de algunas figuras y corporaciones, presidentes de Estados Unidos, Ronald Reagan, hasta los representantes de las iglesias católicas y de la sociedad rural en recordadas intervenciones. Tal vez el interés puesto en ese rasgo de Alfonsín y en algunos testimonios que lo avalaban desde una conducta calificada como combativa y progresista conduzcan a la equívoca construcción de un retrato alfonsinista en esa única dirección. Así lo sugirieron algunos de los testimonios, como el de Ricardo Alfonsín. En verdad, por encima de cualquier adjetivización, el presente video deja a vista que Alfonsín tenía propósitos que iban mucho más allá del levantamiento de determinadas consignas, a diferencia de otros hombres de su tiempo, que todavía tenían dudas respecto de la necesidad de la recuperación plena de la democracia formal en Argentina, después de un periodo oscuro marcado entre cosas por la resolución armada de los conflictos. Alfonsín parece haber privilegiado siempre la necesidad de mantener la institucionalidad y asumir muchas veces los costos de algún retroceso de tal de sostenerla. Tal vez esta conducta puede explicarse la decisión de Alfonsín no aceptó la propuesta de sumarse al armado de frentes populares, con figuras de la izquierda combativa, y que para nuestro parecer, como uno de los grandes hallazgos de este video, queda a la vista el esfuerzo y la voluntad del expresidente de no quedar involucrado en alguna aventura política ligada a figuras que podrían estimar en términos personales, pero carecía de las credenciales democráticas que en el mismo reclamaba de sus pares.
perspectiva, también podrán mirar el perfil que en el video les mostramos. Alfonsín, cuando se ve obligado a resolver situaciones límite como la rebelión Cara Pintada de 1987 y el cruento acompañamiento del cuartel de la Tablada. Esos dos episodios, con profusión de detalles y algunos testimonios extraordinariamente reveladores, muestran a un Alfonsín urgido por lo que desde los tiempos de Maquiavelo se conoce como razón de Estado, para tomar decisiones incómodas y hasta ingratas, pero desde su visión necesaria para evitar males mayores. No es casual que de la primera consigna fuerte expresar por Alfonsín haya sido aquella de la economía de guerra, anunciada desde el balcón de la Casa Rosada en un recordado discurso. Ese y otros testimonios del expresidente aparecen elaborados artísticamente en muchos documentales, casi como separados a través de un atípico recurso visual. Son montados sobre paredes y muros con la técnica actual de mapeo alternados, con pintadas y frases en esos mismos muros que sirven de apoyo a los temas tratados. El recurso es atractivo, pero no siempre funciona con eficacia. El video también subraya la condición de Alfonsín como el último gran orador político de la historia argentina. Su extraordinaria capacidad para expresar e improvisar desde una tribuna o un acto es portentoso, y vista en perspectiva empequeñece cualquier intento de las mismas características expresadas por hombres o mujeres de la política argentina actual. Es definitiva, nuestro video propone un espacio muy atractivo para el debate histórico sobre las conductas políticas de los hechos claves del periodo de 1983 hasta 1989 y los testimonios de la época, protagonistas y observadores, también un rango ideológico y valorativo amplísimo que ayuda al espectador a sacar mejores conclusiones. Habrá que verlo definitivamente para tener una visión completa de este trabajo, pero lo expuesto hasta ahora es lo suficiente atractivo como para sumarse a la mejor tradición. Recientemente este video político realizado para el área de Ciencias Sociales ha pedido Por de la señorita Jessica. Los invitamos a ver nuestro video donde vamos a seguir hablando sobre Alfonsín y la democracia. Lo que estamos viendo en este video es a Alfonsín. Cómo Alfonsín se va a ir para evitar otro golpe de Estado en la Tablada.
Lo que podemos ver aquí Es que ahora cuando Alfonsín vuelve en vísperas de Pascua, del día de la tejada. de ahí, Tablada. de la tablada, vuelve para que no haya otro golpe de Estado. Entonces vuelve Él se fue sin guardaespaldas, sin chaleco antibala, pero él se sacrificó por el país para que los militares desistan y podamos volver a la democracia. Continúan. continuar con la democracia. Con la democracia. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a hablar de qué presidencia, chicos. La presencia de Alfonsín. Bien. Alfonsín gana las elecciones democráticamente, ¿cuándo? ¿En qué año? En 1983. Bien, ¿qué pasaba antes de que asumiese Alfonsín? Estamos en la época del proceso. La época del proceso. ¿Qué había pasado ahí? Los militares habían tomado el gobierno. Ujú. ¿Y qué sucedió? Habían desaparecido. Habían desaparecido mucha gente. Y habían muerto muchos. ¿Y económicamente? Habían subido mucho Los precios. los precios. ¿Cómo se llama eso? La Inflación. inflación. Perfecto, muy bien. ¿Cuándo asume él entonces? En 1983. Perfecto, el 10 de diciembre, ¿sí? Sí. Ustedes saben que la democracia hace referencia a un sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho de los ciudadanos a elegir sus gobernantes, ¿sí? Sí. Y así inicia su gobierno. Él tenía una consigna que decía que con la democracia, Se come, se cura y se educa. muy bien, y su política económica estuvo marcada, ¿por qué? Por una deuda. Sí. ¿Sí? Una deuda externa. Muy bien. ¿Y de quién la habíamos heredado? De los militares. Bien, habíamos entrado en default, En default. ¿sí? ¿Eso qué significa? Que teníamos una alta. Inflación. Perfecto. Y así fueron pasando el tiempo y él tuvo que ir tratando de solucionar. todos los problemas problemas que habían hecho los militares. ¿Fue fácil el gobierno de No. Alfonsín? Sí. No. Tuvo que enfrentar, Muchas cosas. sobre todo, que la parte. de la La deuda. economía. Exactamente. Porque ¿qué pasó con el Banco Mundial? Llegó un momento, ¿qué es lo que pasa? Que no nos iban a dar que no nos iban a dar dinero. Entonces, ¿qué hace Alfonsín para poder aliviar un poco eso? Da Crea una nueva moneda. ¿Cómo se llamaba esa moneda? La moneda El austral. austral. Bien. Decía, ¿y él pertenecía a qué partido político? Radical. Perfecto. Él daba muchos discursos. ¿Cómo era Alfonsín? Era una persona Que hablaba mucho, mucho. que lo llamamos un gran orador. Orador. ¿Sí? Él hizo muchas cosas dentro del gobierno. Si bien el plan austral funcionó, Sí, pues al principio. Al principio funcionó. ¿y qué sucede después? Vuelven a subir. Bueno, Los subir precios. los precios. Porque supuestamente se iban a congelar todos los precios, las cosas iban a empezar a volver a la normalidad, ¿sí? Sí. Sí. ¿Y qué sucede después? Suben los precios. Volvemos de nuevo, ¿sí? Sí. A la misma crisis esa que teníamos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se pone en acción para poder ayudar a la gente más vulnerable, a los más pobres? Caja de... La caja de pan. Caja pan. Caja pan, Perfecto. que contenía 24 Alimentos. para bajar la pobreza. Bien, y para bajar también, ¿qué? La inflación, La inflación. ¿sí? Sí. Bueno, entonces él lo anuncia eso, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué es lo que anuncia? La ¿La nueva qué? nueva moneda. Ujú. Bueno, y hay acontecimientos que van surgiendo ahí. Hay algo muy importante que se ha destacado en la presidencia de él, ¿sí? ¿Cuál ha sido? ¿Qué es lo que sucedió? Porque él tiene que salir en vísperas de Pascua a hablar. Con los militares. Con los militares con los militares para que no tomen el gobierno otra vez. ¿Dónde estaban estos militares? En la tablada. La Bien. tablada. Aldo Rico era el que estaba ahí. Sí. Y él tuvo que ir a negociar. Y después volvió Volvió en Pascua en un discurso en la casa. en vísperas. En víspera de Navidad. Pascua. De Pascua. ¿Y qué es lo que le dijo al Dijo pueblo? que íbamos un gobierno. Que ahora teníamos eh, democracia. Que democracia. seguíamos. Que Seguíamos podíamos. en Que él había mitigado. Que los había charlado con los Había militares. charlado con los militares. Y que iba a tomar cargo. Pero muchos de esos eran héroes de qué? De De Malvinas. Malvinas. Exacto. Entonces se iba a juzgar como corresponde, Sí. ¿sí? Sí, al Dentro militar. de esta democracia. ¿Qué le dice al pueblo? Que Vuelvan. a sus casas. ¿Cómo tenían que volver? felices, En paz. en paz. ¿Por con qué? tranquilidad, Porque seguíamos. en democracia. Exactamente. ¿Y él fue personalmente a hacer esto? Sí. ¿Sí? Fue solo sin guardia y sin chaleco antibala. Bien.
Y hay muchas cosas que él hizo. Hay algo también muy importante que dentro del gobierno de Alfonsín. El mercado. El Mercosur, perfecto. El Mercosur, ¿sí? El libre comercio entre los distintos países. Sí. ¿Qué países? Sobre todo los limítrofes. ¿Era como un arreglo, como un convenio? Sí. ¿Sí? Sí. Bien, ¿eso iba a ayudar a la Argentina? Sí. Muy bien. Porque ¿cómo estábamos? Necesitando plata. Exacto, o sea, no había trabajo, No había plata. había desocupación. ¿Qué más pasaba? ¿La gente qué le pasaba? ¿Estaba cómo? Asustada, con miedo. Bien. ¿Y se da cuenta de eso Alfonsín? Sí. ¿Y qué hace? Llama elecciones. Llama elecciones porque las elecciones eran en diciembre. Originalmente en diciembre. Y él las adelanta para mayo. Y asume. ¿Y quién gana esas elecciones? Menem. Y entonces en diciembre. Él iba a asumir en diciembre, pero él lo adelanta a octubre. Y Menem y. Claro, ¿qué le pasa? Menem no quería asumir en ¿Por qué no diciembre. quería? Porque estaba el el país estaba destruido. destrozado. Entonces tienen una charla Menem y Ajá. Alfonsín. Y de ese día no se sabe qué hablaron. Y entonces Pero en conclusión, digamos que acepta Acepta la presidencia. acepta la presidencia. y le acepta. Ustedes saben que a partir de 1930 empiezan los primeros golpes de Estado acá en la Argentina y eso nos desestabilizó muchísimo, ¿no es cierto? Sí. El último fue el de 1976. Sí, pero ese fue terrible porque ahí desaparecieron muchas personas y por eso Alfonsín se ofrece antes de ser presidente como abogado para defender y para explicar los derechos humanos, qué es lo que le estaba pasando a los argentinos. Hay muchas cosas que él hizo en su gobierno que fueron muy buenas. Por ejemplo, hay leyes que él ha creado. ¿Qué leyes se acuerdan? La ley del del aborto, la del aborto, la ley del divorcio y la ley de los hijos, o sea, de la tenencia de la patria potestad, Patria ¿sí? potestad. Y después también han juzgado a quién, a los militares. a los militares. que eso se llamaba Punto final. Punto final se llama. muy bien. Entonces, ¿fue todo malo o no lo de...? No. Porque volvemos a la democracia, volvemos con un país que no estaba bien, como ya hemos dicho, ¿sí? ¿Este presidente para ustedes creen que marcó la historia? Sí. ¿Sí? Bien, o sea que nuestra Argentina tiene muchas deudas, ¿no es cierto? Sí. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que debatir, ¿sí? Debatir. Pero ¿cómo hay que debatirlo? Hablando. Exacto, hablando, democráticamente, ¿sí? Sin pelear. Y eso es lo que logra ¿quién? Alfonsín. Bien, él nos deja un legado de consolidación de la democracia, ¿sí? Sí. Ustedes me estaban diciendo que creen que muchas de las políticas que nosotros hemos tenido en el transcurso, porque si bien ustedes ni habían nacido, Alfonsín, ¿qué es lo que hace a todos los gobiernos que lo suceden? Que continúen, Con la democracia. Con la democracia. ¿sí? O sea, ¿ustedes consideran que ha sido un inspirador? Sí. ¿Sí? Sí. Bien, entonces no hay que pelear. que pelear. Se puede hacer dialogando. Porque, a ver, íbamos a lograr algo encontrando culpa o echándole la culpa a alguien. No. ¿Qué es lo que hay que buscar? Solución. Perfecto. ¿Y eso pasa en los gobiernos? Sí. Bien, en conclusión, sería necesario que hagamos ¿qué? Que se reformule una hipótesis. Ustedes hicieron una introducción sobre este trabajo, ¿no es Sí. cierto? Ujú. ¿Sí? Sí. Sí. Donde hablan. Sobre todo lo que hizo Sí, todo lo que Alfonsín. hizo Alfonsín, todo. Bueno, pueden o no coincidir todas las personas. ¿Por qué? Porque pertenecen a distintos partidos que se llama Ideal. ideas, ideología, Ideal. exacto. Todos tenemos distintas ideologías. Como todos podemos tener distintas religiones, distintas familias o no. Sí. ¿Sí? ¿Qué más pueden decirme ustedes como para cerrarlo, digamos, a este análisis que le ha pedido la señorita Jessica de Ciencias Sociales? Volvimos a la democracia. Volvimos a la democracia. ¿Y eso es bueno? Sí. ¿Cuál eran hay algo que impone Alfonsín con un movimiento que él hacía con las manos? ¿Cuál era?
¿Qué significaba eso? Como era abrazo, como no podía abrazar a todo el mundo, eso significa que Era un abrazo. Era un abrazo. Ese abrazo significado que la democracia, Gracias, ¿sí? sí. Que tenemos que abrazarnos, que tenemos que acompañarnos, ¿sí? Este periodo de la presidencia de Alfonsín dura desde el año ¿cuánto? 1983. ¿Y cuándo termina? En el 89. Perfecto. ¿Les gustó este tema? Sí. Bueno, dígale a la señorita. Muchas gracias, señorita. Espero que pueda que comparta el video, que todo el mundo lo pueda ver. Y que lo disfruten. Gracias. Gracias. Besos. Besos.